Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir dando inicio a este tiempo de estudio de la palabra. Quiero pues darles a todos la bienvenida, cordial saludo para todos y quisiera que hiciéramos un breve repaso de lo que estudiamos en la clase anterior para poder conectar con lo que vamos a ver hoy. Pero también quisiera pedirles algo y es que si ustedes pueden les animo a que puedan tener allí su Biblia, una Biblia, que puedan tener también una libreta de apuntes para que estén ahí al tanto de todo lo que estaremos viendo en esta lección. Entonces, vamos a hacer este repaso de las cosas más importantes que consideramos en la lección anterior. Entonces, en la clase anterior estuvimos aprendiendo sobre cuál es la voluntad de Dios. Y una de las respuestas que dimos a esto es que la voluntad de Dios es que Él quiere ser conocido y entendido. Él quiere ser conocido y entendido. Y que la única manera en que nosotros los seres humanos podemos en el siglo XXI conocer y entender a Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de las sagradas escrituras, debido a que la Biblia es la única que dice de sí misma que es inspirada por Dios. Eso lo veíamos aquí en la lección anterior. La Biblia es el único libro que proclama ser inspirado por Dios, es decir, que es soplado por Dios, que Dios fue el que dio esta información acerca de quién es Él y acerca de lo que Él ha hecho en este libro llamado la Biblia. Vimos unos datos importantes, pero en particular vimos cuál era el tema de la Biblia, que es lo que nos interesa saber cuál es el tema de la Biblia. Y lo resumimos diciendo que el tema de la Biblia es la historia de la redención. Es decir, que la Biblia es una sola historia que nos cuenta lo que Dios ha hecho por el ser humano y no lo que el ser humano ha hecho por Dios. La palabra redención, si alguno no lo recuerda, significa rescate o rescatar. Así que eso es la Biblia. La Biblia es la historia de un rescate. Es lo que Dios ha hecho para rescatar a los pecadores o a los seres humanos, como luego lo vamos a ver. Entonces, quisiera empezar hoy nuestra lección afirmando algo, y es que tal vez también lo afirmé en la lección anterior, y es que la Biblia es como una buena película. Una buena película que debería ser vista desde el principio. Es como un buen libro o como una serie de Netflix. Nosotros no empezamos a ver una serie de Netflix, por ejemplo, a la mitad o al final, sino que nosotros empezamos a ver una serie de Netflix desde el principio para poder tomar más interés, para poder entender bien el significado y poder comprenderla en su totalidad. Bueno, la Biblia es una buena historia que nosotros debemos empezar a estudiar desde el principio para que podamos entender bien su significado. Y eso es entonces lo que nosotros vamos a hacer en estos estudios. Vamos a ir al Génesis para empezar a ver todo el desarrollo de esta historia de la redención al mismo tiempo que vamos conociendo quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho. Entonces, quiero que me acompañen a las Biblias, a Génesis capítulo 1 versículo 1 el primer versículo de la Biblia, un versículo que tal vez usted ya alguna vez en su vida ha leído, es un versículo muy popular y vamos a leerlo para poder entonces empezar nuestra historia de la redención aquí en Génesis capítulo 1 versículo 1. Voy a leer a favor de ustedes, pero por favor ustedes me siguen allí también en sus Biblias. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Entonces, la Biblia empieza haciendo unas afirmaciones acerca de lo que Dios ha hecho al principio. Noten que aquí Dios no se presenta. O sea, Dios no dice, buenos días, mi nombre es Dios, yo soy el creador. No, nada de eso, sino que la Biblia asume de una vez la existencia de Dios y toda la obra que este Dios ha hecho. Entonces, vamos a hacernos una pregunta para poder iniciar este tiempo. Esta es, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, la lección 2 que vamos a titular Dios y la creación invisible. Y vamos a empezar con una pregunta en esta mañana y es la siguiente. ¿Quién es Dios, no? Vimos que Dios quiere ser conocido y entendido, pero entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Dios? ¿Qué sabemos acerca de Dios? Bueno, estas preguntas son muy, muy importantes. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Y cuál es la respuesta que nos da Génesis 1:1? Bueno, este versículo al menos nos da una respuesta de tres partes, que es la respuesta que vamos a considerar en la primera parte de esta clase de hoy. Entonces, vamos a leer muy detalladamente el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, noten que el versículo nos está hablando del principio de la creación de Dios. Es decir, que la existencia de todo lo que vemos tuvo un inicio y ese inicio en este versículo se le está atribuyendo a Dios mismo. Pero entonces nos puede surgir una pregunta y es, antes de ese principio, ¿cierto? Antes de ese principio, ¿qué existe o qué hay? ¿No? Porque la Biblia empieza diciéndonos lo que ocurre en ese principio. Pero ¿será que habrá algo antes de ese principio? ¿Será que habrá algo que existía antes del principio de Génesis 1? O sea, como si hubiera alguna historia antes de Génesis 1:1. Y la respuesta es en un sentido no y en otro sentido sí. Es decir, antes de este principio no había absolutamente nada. O sea, no existe ni el polvo, no existe ni el aire, ni el oxígeno, no existe el tiempo tampoco, no existe ni la luz ni las tinieblas, no existe las moléculas ni absolutamente nada. ¿Sí? No existe nada. Todo empieza a existir a partir de que Dios cree las cosas. Pero antes de este principio de Génesis 1:1 no hay absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que sí hay? ¿No? ¿Qué es lo que sí hay allí antes del principio? Y la respuesta es Dios. Dios es lo que existe, Dios es lo que hay antes de ese principio por la siguiente sencilla explicación. Porque si Dios es el que da origen al principio, necesariamente Él tiene que existir antes del principio para que pueda originar el principio, ¿sí? Entonces, Dios es un ser, nos está diciendo este versículo, que existe antes del principio. Y uno puede preguntarse, ¿y desde cuándo existía Dios? O puede preguntarse, ¿cuándo comenzó a existir Dios? Y la respuesta que la Biblia da, recuerden que la Biblia es un libro inspirado por Dios, la respuesta que la Biblia misma da es que Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido y que Él no tuvo un principio, ni alguien lo creó a Él, sino que desde toda la eternidad Dios ha existido. ¿Cómo se le llama a esto en la Biblia o en el estudio de la Biblia? A esto se le llama Dios es eterno. Esa palabra, eternidad o Dios es eterno, es lo que se nos está diciendo en este versículo. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es un ser que es eterno, es decir, que no tiene
ni principio y por supuesto, como veremos después, no tendrá final. Ese es Dios. Dios es un Dios eterno, sin principio y tampoco sin final. Ha existido desde siempre. Ahora, esto es muy, vamos a decirlo así, perturbador para la mente, porque nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a que todo tiene un principio. ¿Sí? Nosotros hemos tenido un principio, todas las cosas que hacemos tienen un principio, un origen, pero en caso de Dios, no tiene un principio. Él siempre ha existido. Él no empezó a existir. Él no tiene fecha de cumpleaños. Dios es un ser que es eterno y eso es algo, como les digo, que perturba o que abruma nuestra mente. Nosotros no podemos entender con exactitud cómo es que es esto de la eternidad de Dios, pero esto ya nos deja ver que Dios es un ser muy diferente de nosotros, que no es un Dios tal vez como lo hemos imaginado, sino que es un Dios que ya se sale de nuestra capacidad de entendimiento. Pero vamos a ver una afirmación bíblica en un salmo, que es el Salmo 92. Vamos a ir allí un momento al Salmo 92 para ver una afirmación que se hace. Entonces, mientras ustedes lo buscan, el Salmo 92, yo quiero decirles algo, y es que el libro de Génesis fue un libro que Dios inspiró, por supuesto, pero fue un libro que escribió Moisés, un líder importante del Antiguo Testamento, Moisés. Moisés escribió el Génesis, pero resulta que este salmo, el Salmo 90, que a continuación vamos a mirar, es un salmo que también escribió Moisés. ¿Sí? Entonces, Génesis y el Salmo 90 son escritos que se le atribuyen a Moisés y Moisés aquí escribe algo similar a lo que escribe en Génesis 1:1. Vamos a mirar lo que el versículo 2 nos dice. Salmo 92, leo a favor de ustedes. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Déjenme volver a leerlo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces miren la afirmación que Moisés hace aquí, es que antes de que todo fuera creado, dice Moisés, Dios ya existía o Dios ya era. Dios tenía existencia desde antes que todas las cosas fueran creadas. Cuando dice desde el siglo y hasta el siglo, uno pudiera traducir como desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios ha existido. Entonces, esa es la primera parte de nuestra respuesta de quién es Dios. Dios es un ser eterno que no tiene ni principio ni final. Pero ahora volvamos a Génesis 1:1. Volvamos a Génesis 1:1 y consideremos la segunda parte de nuestra respuesta. Génesis 1:1 vuelve a decirnos así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren la palabra creó. Vamos a analizar esa palabra creó. Esa palabra crear es una palabra que solamente se le puede colocar a Dios. Es decir, uno nunca puede decir, y el hombre creó o los ángeles crearon, sino que solamente en la Biblia se dice, Dios creó. ¿Sí? ¿Y por qué? Déjenme explicarlos. Digamos que alguno de ustedes decide poner un negocio, no sé, de comida rápida, vamos a decirlo así, de comida rápida. Y usted le pone a su negocio de comida rápida, vamos a decir que es Pepito el que va a poner el negocio. Entonces Pepito le va a poner Creaciones Pepito. Así le va a poner a su negocio de comidas rápidas. Creaciones Pepito. Y entonces usted vende la comida rápida y la prepara, etcétera. Mi pregunta es, ¿está Pepito creando la comida rápida?
¿Está Pepito creando en realidad la comida rápida? Y la respuesta es no, no. Pepito no está creando la comida rápida. Pepito está transformando materia prima, ¿cierto? En otra cosa. Está transformando, por ejemplo, carne y pan en hamburguesas, ¿sí? O carne y harina en empanadas. Pero él no está creando las hamburguesas porque él simplemente está transformando una materia prima y está elaborando algo. Así que ese nombre, Creaciones Pepito, quedaría mal porque él no está creando nada. Es decir, que la palabra crear significa hacer cosas o hacer algo a partir de la nada. Eso significa la palabra crear. Hacer algo a partir de la nada. Hacer algo sin tener materia prima a la disposición. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en que ustedes tienen que hacer un huevo frito. Para hacer un huevo frito, nosotros necesitamos, pues, el huevo, la gallina que lo puso, la estufa, el fuego, el aceite, la cuchara, la sal, bueno, un montonón de cosas para hacer un simple huevito. Pero si nosotros dijéramos, vamos a crear un huevo, sería algo así como chasquear los dedos y que el huevo apareciera ahí de la nada, como magia, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Dios es el único que crea, es decir, que Dios es el único que hace las cosas a partir de la nada. Y por eso, en segundo lugar, podemos ver aquí que Dios es un creador todopoderoso. Dios es un creador todopoderoso. Nadie puede crear cosas a partir de la nada. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni la misma naturaleza, no. Todo eh, es ya creado por Dios mismo en ese acto creador que aparece aquí en Génesis 1.1. Pero eso nos vuelve a perturbar la mente, porque ¿cómo es posible que algo que no existe, algo que no tiene materia prima preexistente, de repente aparezca en el escenario? Eso es algo que no podemos comprender. Pero miremos un momento un salmo, que es el Salmo 33. Vamos a ir allí un momento, al Salmo 33, para ver cómo es que Dios crea. Y Dios es un creador todopoderoso, pero ¿cómo es que Dios crea según la Biblia? Salmo 33, verso 6. Dice este versículo así: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Déjenme volver a leerlo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí dice que la manera como Dios crea es a través de la palabra o de su palabra. Es decir, que todavía es más difícil de entender que este Dios no necesite una pala, ¿no? y arena para construir la tierra, sino que Él solamente hablando, solamente pronunciando palabras, las cosas vienen a la existencia. Solamente con Dios decir, háganse los árboles, ¿no? Háganse los montes, háganse los cielos. Esas cosas llegaron a la existencia. Piensen ustedes, cuando Dios dijo, hágase el sol apareció, una estrella como esta, con tan poderosa energía, con calor, con todas las leyes en las que se rige. Todo es creado solamente porque Dios pronunció su palabra poderosa. Entonces, eso es algo que nuestra mente no puede entender del todo, pero son afirmaciones acerca de este Dios que se nos presenta en la Biblia. Pero volvamos a Génesis 1.1 y vamos a continuar viendo una tercera parte de esta respuesta de quién es Dios. Ya vimos que Él es eterno, sin principio y sin final. Ya vimos que es un creador todopoderoso que hace las cosas a partir de la nada por medio de su palabra. Pero ahora volvamos a leer el versículo. Dice así, Génesis 1.1. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que ahora nos interesa analizar es la palabra Dios. ¿Sí? La palabra Dios, ya analizamos principio, ya analizamos creó y ahora analicemos Dios. La palabra Dios es una palabra que tiene o proviene del idioma original hebreo, como lo vimos en la clase anterior, que se escribe Elohim con H intermedia, Elohim, así se escribe el nombre de Dios en hebreo, al menos este nombre de Dios, porque Dios tiene varios nombres. Y este nombre, Elohim, es un nombre bien interesante porque sucede que en el idioma hebreo, Elohim está con una terminación en plural. Es decir, en español, si yo quiero decir, por ejemplo, eh, silla en plural, ¿no? Pues solamente le pongo la S y se convierte en sillas, ¿no? Silla es en singular y con la S se convierte en plural en sillas. Nuestra S es la que forma las palabras en plural. En hebreo, una de las palabras o letras que sirven para formar los plurales son la I y la M. Im, ¿sí? Im. Y pues el nombre de Dios, Elohim, tiene esa terminación plural. Si fuera singular, sería solamente el o Eloh, pero como tiene IM, se pronuncia Elohim, lo cual quiere decir que es una terminación plural. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué Dios quiso inspirar que su propio nombre se escribiera en plural y no en singular? Luego es que hay varios dioses, está tratando de decirnos Dios que Él es varios dioses. Bueno, la Biblia en general nos enseña que solamente existe un Dios, un único y verdadero Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, por ejemplo, nos dice que Jehová uno es, ¿sí? Dios es un solo Dios y no hay más. Pero la Biblia también afirma que en este Dios existen tres personas que son el verdadero Dios, que son el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. De manera que esta palabra Elohim, que aparece aquí en plural, está de una manera muy sencilla comunicándonos que aunque Dios es uno solo, Dios es a la vez varias personas. Entonces, déjenme explicarlo. Vamos a decir aquí, Dios es un Dios triuno. Esto también es lo que en la historia del estudio de la Biblia se ha llamado Trinidad, la Trinidad de Dios. Y en otras partes de la Biblia se habla clara y explícitamente de cómo Dios es uno solo pero que al mismo tiempo son tres personas. Entonces vamos a mirar un pasaje de ejemplo. Hay muchos, pero vamos a mirar este que es bastante claro y es Primera de Juan. Entonces vayan allí a sus Biblias, a Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, eh, y lo buscan al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y vamos a leer allí el versículo 7 que es donde se nos presenta un poco más claro lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad o triunidad de Dios. Primera de Juan 5:7 dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Sí? Vuelvo a leerlo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces noten que aquí se hacen dos afirmaciones. Primera afirmación, que Dios es uno, ¿sí? Que esos tres son uno. O sea que ¿cuántos dioses hay? Solamente hay un Dios y solamente debemos creer en un Dios.
Pero, ¿cuántas personas existen en ese Dios? Dice que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y una tercera afirmación es que cada una de estas personas es el verdadero Dios. Es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas son el único y el verdadero Dios. Ahora, eso es otra cosa que claramente nos perturba la mente. ¿Cómo es que, como dice alguien, ¿no? Uno más uno es igual a tres. ¿Cómo es posible eso? Es ciertamente un misterio que la Biblia nos presenta sobre la personalidad de Dios. No lo podemos comprender, aunque la Biblia presenta a Dios así, como un Dios que es uno solo en su sustancia divina, pero es tres en cuanto a su persona. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Más adelante veremos más en detalle algunas cosas sobre la Trinidad de Dios, pero baste por ahora entender que solamente Dios es el ser que es triuno, un Dios que existe en tres personas. Así que eh, a esto podemos eh, observar o añadir que ninguno de nosotros es eterno como Dios lo es, que ninguno de nosotros es creador todopoderoso como Dios lo es, y ninguno de nosotros es uno en tres, o tres en uno, ¿no? Sino que somos uno en uno. Así que Dios es muy diferente, mire, a lo que tal vez nosotros nos hemos imaginado. Tal vez nosotros nos hemos hecho un Dios a imagen humana, pero debemos empezar a entender a Dios a partir de la Biblia. Ahora, volvamos a Génesis 1.1. Volvamos a Génesis 1.1. Y allí en Génesis 1.1, sigamos analizando la siguiente palabra que aparece en nuestro texto. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Los cielos y luego la tierra. Es decir, que lo primero que Dios va a hacer, si seguimos el orden cronológico de este versículo, es que Dios va a crear los cielos, ¿sí? Y luego va a crear la tierra. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significan los cielos en este pasaje? Creo que nos ayuda ir a otro pasaje para comparar y encontrar allí la respuesta. Quiero que vayamos a Colosenses, un momento, en el Nuevo Testamento. Colosenses, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 1. Busquen allí Colosenses. Recuerden que si les queda muy difícil buscar algunos libros de la Biblia mientras se familiarizan con ellos, pueden ir a la tabla de contenido que la Biblia tiene al principio, como cualquier libro, y ahí buscan el libro que estamos diciendo. Colosenses está en el Nuevo Testamento, como en la mitad más o menos del Nuevo Testamento. Entonces, búsquenlo. Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16. Y dice así este versículo, Colosenses, capítulo 1, verso 16, lo siguiente. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, déjenme hacer dos observaciones de este versículo. Lo primero es que se nos está hablando aquí de la segunda persona de la Trinidad, es decir, del Hijo, del que conocemos nosotros como Jesucristo. Es decir, que se nos está diciendo que el creador de todas estas cosas no solamente es el Padre, quien normalmente se entiende que es el creador, sino el Hijo también está, por así decirlo, cooperando, colaborando con la creación del mundo. Esa es la primera observación. Entonces, Jesucristo está en Génesis 1 creando el mundo que nosotros hoy conocemos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, el versículo 16 habla de las cosas visibles e invisibles. Esa frase.
las cosas visibles e invisibles. Entonces vamos a tomar estas palabras para interpretar Génesis 1:1. Entonces, ¿qué significan los cielos y la tierra? Es un lenguaje muy parecido al de Génesis, este de Colosenses. Significan las cosas invisibles y las cosas visibles. Es decir, que lo primero que Dios va a crear en orden cronológico, si se puede decir así, es el mundo invisible y luego Dios va a crear el mundo visible. Y así lo vamos a estudiar nosotros. Primero vamos a estudiar la creación del mundo invisible y luego vamos a estudiar la creación del mundo visible. Entonces, con relación a la creación invisible, ¿qué es, cuándo, cómo y qué fue lo que Dios creó allí? Bueno, vamos a mirar que la Biblia nos enseña la existencia de tres cielos. ¿Sí? La Biblia nos enseña la existencia de tres cielos. Y yo quiero que me acompañen a un pasaje que está en Segunda a los Corintios, ahí atrás de Colosenses, capítulo 12. Vamos a ir allí a Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 y versículo 4. Vamos a leer esos dos versículos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 y versículo 4, que nos va a hablar de la existencia de un lugar llamado el tercer cielo o el paraíso de Dios, que es lo primero que Dios va a crear en el mundo invisible. Entonces, vamos a leer el versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren la expresión, ahí está, arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, si hay un tercer cielo, implica que hay un segundo y un primero, pero aquí se ve que hay en la Biblia un tercer cielo. Versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado expresar. Aquí los términos tercer cielo y paraíso son correspondientes, son equivalentes. Es decir, que a este primer lugar que Dios creó se le conoce como el tercer cielo o como el paraíso de Dios. Entonces, aquí yo traje una imagen, esta la tomé de internet, por eso está en inglés, como para hacernos una idea general de por qué o cómo funcionan estos tres cielos. Entonces, aquí abajo, primer cielo, donde está el planeta Tierra, el primer cielo, eh, que es la capa atmosférica, ¿sí? Donde vuelan los pajaritos. Entonces, todo esto es el primer cielo. El segundo cielo, que es este, que es donde están todos los astros, todas las constelaciones, todos los sistemas que nos parecen infinitos, que no han sido explorados ni siquiera en el 1%. Ese es todo el espacio, ese es el segundo cielo, pero el tercer cielo del que nos está hablando aquí la Biblia es este, uno que está más allá del espacio sideral de las constelaciones, que es el paraíso o el trono de Dios también, o el tercer cielo. Entonces vamos a hablar de este tercer lugar, de lo que la Biblia nos dice sobre este tercer lugar. Entonces, ¿qué es ese lugar? Es el trono de Dios. Es donde Dios ha puesto su morada. Es decir, es donde Dios vive de una manera especial, ¿sí? De una manera muy, muy especial. Vamos a ir un momento al Salmo 103. Hoy estamos viendo muchas citas bíblicas aquí y allá por causa de esta lección, pero después no va a ser tan así. Entonces, vamos a ir al Salmo 103. Vayan al libro de los Salmos, que está como en la mitad de la Biblia. Y vamos a ver lo que se nos dice aquí en este versículo de qué creó Dios allá en el tercer cielo. Entonces, vamos a ir al versículo del 19 al 21. Salmo 103 del 19
al 21. Dice así este texto: Jehová estableció en los cielos su trono, mire, y su reino domina sobre todo. Es decir, que hay en el tercer cielo está el trono de Dios, ¿sí? Está el lugar donde Dios habita de manera especial. Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Es decir, que en el tercer cielo Dios creó unas criaturas espirituales, invisibles, que se conocen como los ángeles. Mire, Dios creó los ángeles en este tercer cielo. La palabra ángel, que es un nombre que también se usa hoy para algunas personas, ángel, es la palabra hebrea, una palabra hebrea que significa mensajero, mensajero. Y eso pues habla de cuál es la función de ellos. Entonces los ángeles son mensajeros de Dios. Son los que cumplen algunas tareas que Dios les ha encomendado a hacer. Y estos ángeles son mensajeros espirituales. En la Biblia, a veces los ángeles toman forma humana para comunicar a ciertas personas en particular el mensaje o algún mensaje particular de Dios. Pero el versículo nos dice en el 20 que estos ángeles son poderosos en fortaleza, es decir, que son más fuertes que los seres humanos, que solamente obedecen a Dios. Mire, eso es importante. Estos ángeles creados allí solamente dice que obedecen a la voz del precepto de Dios. Por eso es un error que nosotros queramos orar o rezar a los ángeles, ¿sí? Porque ellos, dice este versículo, solamente tienen oído para escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en la televisión, creo que era en Caracol, en las mañanas, en ese programa de Muy Buenos Días y todo eso, había una sección en la que pasaban a un hombre llamado Salomón, que era algo así como un astrólogo, como alguien que tenía contacto con el más allá y otras cosas. Y entonces las personas llamaban a pedir consejos a este hombre llamado Salomón. Y Salomón, por ejemplo, les decía, bueno, entonces te voy a mandar al ángel tal para que te ayude en tu problema de las riquezas, de la pobreza. O te voy a enviar al ángel tal para que te ayude con tu problema de relación con tu cónyuge, con tu novia, con tu novia. Te voy a mandar al ángel tal para que te ayude en tu trabajo y etcétera. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿realmente un ser humano puede mandar ángeles para que ayuden a las personas? Y la respuesta es que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que la misma Biblia dice, a la luz de lo que nos dice el creador de los ángeles, es que no. Los ángeles no obedecen a los seres humanos. Los seres humanos no pueden mandar ni pueden decirle nada a los ángeles porque los ángeles solamente tienen oído para la voz de Dios y de nadie más. Pero también en el versículo 21 se habla de todos sus ejércitos. Cuando uno piensa en ejércitos, uno está pensando en grandes cantidades, pero también está pensando en una jerarquía, ¿verdad? Grandes cantidades y una jerarquía. La idea aquí es que los ángeles son millones de millones. Eso dice un pasaje por allá en Apocalipsis 5, 4 creo que son millones de millones. Pero también la Biblia habla de ciertas jerarquías que hay en el mundo angelical. Por ejemplo, habla de los serafines que están muy cerca de Dios, habla de los querubines que tienen unas funciones especiales en el tercer cielo, hablan de los arcángeles, pero solamente la Biblia menciona un arcángel, no menciona ni dos ni tres, solamente menciona un arcángel, y los normales, que son los ángeles, que son los de los que estamos hablando. Entonces, Dios está creando todos estos rangos, todos estos ángeles, y hay uno en especial que pertenece a la categoría de los querubines, que
es el que tiene un papel importante allí en el tercer cielo y vamos a mirar ahora en qué consiste este papel. Entonces vamos a ir a un pasaje que está en uno de los profetas y está en Ezequiel, capítulo 28. Después de Salmos, ahí están en Salmos, entonces sigan más adelante de Salmos y busquen al profeta Ezequiel o al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer desde el verso 14. Ezequiel, capítulo 28, desde el verso 14. Vamos a leerlo, voy a leerlo a favor de ustedes y ustedes me siguen allí en sus Biblias, muy atentos. Dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, estos dos versículos nos hablan de un ángel. ¿De qué tipo de ángel? Dice un querubín grande que tenía funciones de proteger allí el tercer cielo y nos dice que este querubín fue creado perfecto. Eso es importante, miren. Este querubín fue creado perfecto, es decir, que no había nada de maldad. Dios no crea nada malo. Todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno, es recto. Así que Dios crea a este querubín con perfección y parte de esa perfección puede implicar que este querubín, igual que todos los demás ángeles, podían decidir entre seguir y hacer lo que Dios quería que se hiciera o simplemente no seguir y rebelarse contra Dios. ¿Sí? Entonces, perfecto significa que no tenía maldad, no fue creado con maldad, pero también que Dios le otorgó la capacidad de decidir si seguía a Dios o si no lo seguía. Y como nos dice el versículo 15, dice que se halló en ti maldad. Esto quiere decir que este querubín en particular tomó la decisión de no seguir a Dios, sino de rebelarse a Dios. ¿Sí? No seguir a Dios, sino de rebelarse a Dios. Entonces, ¿en qué consistió esta rebelión de este querubín? Vamos a mirar otra cita bíblica que está en Isaías 14, está atrás de Ezequiel, vayan atrás, después de Salmos, llegan ahí a Isaías y buscan el capítulo 14, Isaías capítulo 14, y vamos a leer de los versículos del 12 al 14. Isaías 14, de los versículos del 12 al 14. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí se nos habla de cuál fue ese pecado, de cuál fue esa maldad, de cuál fue esa rebelión que este querubín cometió contra Dios. En particular, el verso 14 nos dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, que este querubín quiso hacerse semejante a Dios, quiso hacerse igual a Dios. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginen que en el tercer cielo solamente hay un trono, ¿sí? Solamente hay un trono, donde solamente Dios puede sentarse a gobernar, porque solamente Dios es el eterno, es el creador todopoderoso y es el Dios triuno. Nadie más
tiene estos atributos o estas características. Por ejemplo, este querubín era creado, este querubín no era creador, era criatura. Este querubín no es eterno, tuvo un principio. Este querubín no es un ser en tres personas, así que definitivamente este querubín no podía ser semejante a Dios, pero él se vio y él creyó que tenía tal hermosura y tal capacidad que pudo, que dijo, no, yo puedo gobernar al lado de Dios. Y entonces lo que hace es como tratar de colocarle un trono al lado al trono de Dios, como si ahora fueran dos tronos, para que Dios reine y para que este querubín también reine. Pero yo no sé, eso es como, por ejemplo, digamos, que usted está sentado en su casa un día, allí con su esposa y con sus hijos, y de repente llega un hombre y rompe la puerta y lo saca a usted de esa casa y le dice, bueno, ahora me va a quedar con su esposa, con sus hijos, con todas las cosas. Bueno, yo no creo que usted se quede ahí sentado sin hacer nada. Si un hombre llega a su casa a hacerle eso. Más bien usted lo saca también, usted no se va a dejar que él venga así como así a quitarle todo lo que usted tiene. Bueno, algo así es lo que está pasando en el cielo. Este querubín se está rebelando contra Dios, está queriendo gobernar él también en un lugar que no le corresponde. Básicamente él quiere ser independiente de Dios, él quiere vivir aparte de Dios, pero Dios no va a permitir que eso ocurra. Dios no va a permitir que eso ocurra. Dios no se va a quedar cruzado de brazos, viendo cómo este querubín le pone ahí un golpe de estado allá en el cielo. Y es que Dios, debido a dos atributos que él tiene, no va a permitir que este querubín le ponga esta rebelión. Entonces vamos a mirar ¿cuáles son las dos razones por las que Dios no va a permitir que este querubín le ponga una rebelión ahí al lado? Y quiero decir algo, miren, mucha atención aquí, porque estas dos razones, estos dos atributos por los cuales Dios no va a dejar que el querubín le haga esta rebelión, son muy importantes y vamos a estarlos viendo casi que en todas las clases, vamos a irlos repitiendo y por eso es muy importante que los comprendamos en este momento y que nos queden allí bien, bien guardados en el corazón. Entonces, estas son las dos razones. Dios es santo y Dios es justo, ¿ok? Dios es santo y Dios es justo. Así que estas son otras dos razones que añadimos a nuestra lista de quién es Dios, ¿no? Es eterno, es creador todopoderoso, es triuno, pero también Dios es santo y Dios es justo, ¿sí? Dios es santo y Dios es justo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios sea santo y qué significa que Dios sea justo, ¿no? Cuando uno pregunta ¿qué significa que Dios es santo? Las personas por lo general tienden a decir, ah, pues que Dios es puro, que Dios no tiene pecado, que Dios no hace el mal. Y es cierto, en parte la santidad tiene que ver con eso, pero es algo mucho más allá. La Biblia nos define la palabra santidad de Dios de la siguiente forma: separado o apartado de todo pecado o pecador. Eso significa el concepto de santo, que Dios está separado o apartado de todo pecado o pecador. Es la idea de que Dios no puede mantener ningún tipo de relación con alguien que sea rebelde a Él, con alguien que sea, eh, digamos, o que haya cometido pecado contra Él, porque si bien Dios es perfectamente puro y santo, no permite y no quiere contaminarse con absolutamente nada malo. Entonces, eso es lo primero. Dios es santo, significa que es separado o apartado de todo mal o de todo pecado o de todo pecador. Eso significa que Dios es santo. Pero, ¿qué significa que Dios es justo?
¿Qué significa la palabra justicia? No sé si alguna vez se lo han preguntado. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa ser justo? Bueno, la palabra puede ser definida como actuar rectamente, ¿sí? Actuar rectamente. Pero en el caso de Dios, Dios es el juez, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos diciendo que Dios debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Eso es lo que significa que Dios es justo. Que Él debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Entonces, Dios es santo, separado y apartado del mal, y Dios es justo, debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Como es santo, debe apartar el mal de su presencia, y como es justo, debe castigar el mal que se ha cometido en su presencia. ¿Sí? Aparta el mal porque es santo y castiga el mal porque es justo. Esos son atributos que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. ¿Qué fue entonces lo que hizo Dios ante lo que este querubín había hecho? Número uno, lo expulsó del tercer cielo. Este querubín protector llamado Lucero, como lo vimos en Isaías 14, ya no va a poder vivir allá en el tercer cielo. Debido a la santidad de Dios, tiene que ser expulsado. Ya no puede estar en la presencia santa de Dios. Pero también este querubín va a recibir un castigo. ¿Listo? Este querubín va a recibir un castigo. ¿En qué consiste este castigo que el querubín va a recibir? Vamos a ir a nuestras Biblias, a Mateo, en el Nuevo Testamento, un momento, para ver en qué consistió el castigo que Dios le va a dar a este querubín. Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo capítulo 25, verso 41. Dice así, voy a leer a favor de ustedes, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, la frase final, fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que debido a que Dios es justo, Dios va a crear un lugar que en este versículo se llama el fuego eterno y dice que este lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pues sucede que este querubín, una vez que fue expulsado del tercer cielo, ahora recibe un nombre diferente. Y el nombre que va a recibir es diablo o también Satanás. Estos términos, diablo o Satanás, significan el enemigo, el acusador, el oponente, y es el que se va a oponer ahora a Dios en todos los planes que Dios va a hacer de aquí en adelante. Y dice también el verso que sus ángeles, es decir, que un grupo de ángeles que Dios también había creado, decidieron seguir la rebelión de el diablo, del querubín, y todos ellos también van a recibir el castigo justo de Dios, que es este fuego eterno preparado. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuál fue el castigo que se determinó contra el diablo? ¿Cuál fue la manifestación de la justicia de Dios para contra este ser rebelde? Entonces, Mateo 25:41 nos dice que es un lugar llamado el fuego eterno, llamado el fuego eterno. Y por ahora, solamente quiero decir de este lugar una cosa, y la próxima clase vamos a considerarlo más a profundidad, pero quiero decirles esto, y es que este lugar es un lugar 0% cruel y 100% justo. Eso lo quiero decir, miren.
0% cruel y 100% justo. Es decir, que este lugar no fue creado porque Dios sea cruel, como dicen algunos grupos religiosos. Ah, es que el infierno es una idea muy cruel. ¿Cómo es que las criaturas de Dios van a ir a ese lugar por toda la eternidad a sufrir tormentos? Pero como estamos viendo, este lugar no es creado porque Dios sea un Dios cruel, sino más bien porque Dios es un Dios justo, porque este lugar es un lugar donde se debe pagar por haber cometido pecado o rebelión contra este Dios santo, creador, poderoso, triuno, omnipotente. ¿Y por qué tiene que ser un fuego? ¿Y por qué tiene que ser un fuego eterno? Bueno, todas estas respuestas o preguntas las responderemos en la siguiente lección. Recuerden que quedamos o que vamos a quedar aquí, vamos a dejar hasta aquí, pero déjenme entonces dar las conclusiones y el repaso final de la clase de hoy. Entonces, ¿qué vimos en la clase de hoy? Vimos, en primer lugar, que la Biblia es una historia que tiene que leerse desde el principio y que empieza presentándonos quién es Dios. Nos dice que Dios es un Dios eterno, que no tiene ni principio ni final, que es un creador todopoderoso que hace las cosas a partir de la nada por medio de su palabra poderosa y que es un Dios triuno, que existe en tres personas. Pero también vimos que este Dios empieza a crear el mundo invisible, que es el tercer cielo, en donde también este Dios crea los ángeles, ¿cierto? Pero crea un querubín que decide rebelarse contra Dios, pero que Dios, debido a su santidad y a su justicia, tiene que expulsar a ese querubín y tiene que darle un castigo a ese querubín. Y ese castigo que Dios decide dar es crear un lugar que se llama el infierno, donde va a descargar el 100% de su justicia, pero el 0% de crueldad, porque el Dios de la Biblia no es un Dios cruel. Pero la siguiente clase aprenderemos más de esto. Así que, en conclusión, es muy importante que nosotros empecemos a creer en el Dios de la Biblia, ¿no? No en un Dios que nosotros nos hemos imaginado, no en un Dios que nosotros o que nos han dicho o que nos hemos soñado, sino que Dios quiere que lo conozcamos tal como se nos enseña en su palabra. En la siguiente clase seguiremos viendo un poco más acerca de esto de la santidad y de la justicia de Dios.